Un ángulo desconocido por muchos acaba de ser incluido en el escenario político de Puebla, luego de la confesión de Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, por su vocación a la ópera, una de las bellas artes que más ha cautivado a los políticos en el mundo. Reconocerlo, decirlo, alentarlo, puede ser otro ingrediente para entender la sucesión en Puebla. Si el gobernador escucha ópera, reconoce e identifica arias y se pronuncia, como lo dijo en una conferencia, por Wagner, habrá que ir viendo de qué lado mascan o tocan o escuchan las iguanas locales convertidas en corcholatas y en espera del beso mágico para hacer alguna de ellas en candidata o candidato. Vaya reto, dilucidar entre Wagner y Verdi, el contrapunto uno del otro, el holandés errante frente a la Donae Mobile o el Tannhäuser frente a Nabucco. Quizá valga la pena repasar un poco sobre la ópera y sus trascendidos. Los masones europeos, por ejemplo, del siglo XVIII, descubrieron en la ópera un acompañamiento ideal para los rituales. Las composiciones correspondieron a notables masones de la época. Así, en 1731 apareció el masón generoso y después la flauta mágica de Mozart, maestre de la masonería junto a su padre, ambos protegidos por el gran maestro Otto Freiherr von Hemmingen. Incluso algunos historiadores de ambos temas relacionan la Oda a la Alegría de Beethoven al culto masónico debido a la letra de la ópera escrita por Friedrich Schiller. Un caso singular es el del nacionalsocialismo de Hitler, donde Wagner influyó en la juventud del Führer debido a su pronunciamiento antisemita. La música de Wagner estuvo relacionada con las creencias del ocultismo y la teosofía. Quizá valga la pena poner en valor ciertamente la ópera. La duda es cómo influirá este atributo cultural en la política local. ¿Se imaginan escuchando ópera a Nacho Mier o a Alejandro Armenta? Quizá a Olivia Salomón y Melitón Lozano sí, pero a los demás pareciera que es un género poco socorrido y hasta chocante, a no ser que se inclinen por la ópera bufa, con una clara impronta de sarcasmo y comicidad. Dice la letra de una de las arias de la Donae Mobile. La mujer es cambiante cual pluma al viento, cambia de acento y de pensamiento. Nada más parecido a la práctica de la política. La política es cambiante como pluma al viento, cambia de acento y de pensamiento. Hay varios botones de muestra sobre este pragmatismo. De los personajes involucrados actualmente en la sucesión gubernamental de 2024, la militancia ha ido como la pluma al viento, es decir, para donde sopla el viento es que ellos se dirigen. Ese es el significado de las primeras líneas de esta área. ¿O acaso se ha olvidado de dónde vienen los políticos en escena? Por ejemplo, Sergio Salomón Céspedes, considerado por muchos como el favorito, nació en el PRI, se hizo en ese partido, aprendió las mañas de la política junto a Juan Carlos Lastiri, luego volaría como pluma al viento a Movimiento Ciudadano en tiempos del morenovallismo y finalmente aterriza en Morena. De Nacho Mier y Alejandro Armenta no hace falta abonar mucho para identificar su nacimiento tricolor. Ambos fueron protagonistas de poder en el PRI. Quizá Nacho haya sido el primero en volar al lado de López Obrador, Armenta el último en darse cuenta de que el PRI no lo haría ni senador ni gobernador. Un grupo importante de empresarios y empresarias ve a Olivia Salomón como la protagonista más cercana a la opción de convertirse en candidata a gobernadora. Miguel Barbosa le tiene confianza. De hecho, el tema de la ópera ha venido a escena por un evento organizado por la brillante secretaria de Economía de Puebla. Olivia tiene una alta penetración en los círculos de la sociedad poblana. Su actividad inmobiliaria y su cercanía a los grupos de poder económico así lo demuestran. Muchos se preguntan cuál es su creencia, su militancia, su política, a qué partido pertenece, qué intereses representa o cómo es que su presencia se ha dado en la burbuja de Miguel Barbosa. Y nuevamente hay que voltear al PRI, donde su difunto esposo hizo una brillante carrera siempre apegado al tricolor e incluso patrocinador de varios actores contrarios al morenovallismo en su tiempo.
A fin de cuentas, las llamadas coloquialmente corcholatas tienen orígenes similares. Fueron formadas en ideologías muy lejanas, ajenas a la 4T hoy presumida por el gobernador. Pero es que, como dice la ópera, la mujer, la política, es cambiante cual pluma al viento, cambia de acento y de pensamiento, o por lo menos así me lo parece. Bueno, en este lunes estamos listos. Hoy hay quórum, a ver si el maestro José Ojeda se nos une o nos despreciará en esta semana. Saludo por orden de aparición a don José Manuel Rodoreda y Arta Sánchez. Quítale Lee y todo está muy bien. Saludo a la doctora Claudia Ramón y Pérez. Muy buenos días. Saludo al doctor don Luis Ignacio Iarbezú. No sé si el don o el I fue más bueno, interesante. Buenos días a todos. Saludo al diputado federal, amigo, colaborador, panista puro, don Humberto Aguilar Coronado. Como es diputado, no puede llevarla ahí. Mucho gusto en saludarlos. Buenos días a todos. Todos. Pues señores, hay varias cosas, pero quizá la más importante no sea hablar de lo que sucedió en la Cámara de Diputados y el Senado. Bueno, la Cámara de Diputados lo pasamos la semana, el lunes pasado, tuvimos la suerte de pasar la intervención de veto y todo lo que pasó en la Cámara con la Guardia Nacional, lo que pasó en el Senado ahora, sino el rompimiento entre el presidente del PRI y los presidentes de los partidos políticos que formaban la Alianza Va por México. Para muchos un descalabro, para otros la posibilidad de rectificar ideológicamente los compromisos, para unos una maniobra del presidente López Obrador y sobre todo de Adán Augusto López Hernández, que no es mi pariente aunque tenga los mismos apellidos que yo. Para otros la posibilidad de desconocer que los presidentes de los partidos no representan a los partidos políticos. Se vislumbra que en el corto plazo el PRI pudiera hacer la cuña para acabar con la alianza, y también se vislumbra que quizá esto le permita al PAN el poder dar un brinco, un salto, definirse como un partido que no necesita de tantas alianzas y menos con el PRI, que ya demostró que, como dicen allá en el barrio de La Huaca, en Veracruz, se los he dicho muchas veces, dos cagados no se huelen. Y eso es la impresión que tengo que debe asumir el panismo o el líder del PAN y el del PRD quizá. No se pueden sentar a la mesa con alguien que apesta, Alito Moreno apesta. Y con él, pues todos los que se sumen apestan también igual. Aquí en Puebla hay un grupo de personas entre libaneses y libaneses, pues que le han hecho el caldo gordo de cultivo al señor Alito, y un oaxaqueño, el señor Cacique, ¿no? Que también está muy metido ahí con esto, apesta. También se ve la posibilidad de que Dante Delgado, ante esta maniobra, pudiera sumarse al PRI y entre ellos formar una nueva alianza que podría jalar a los partidos que se vayan quedando por ahí rezagados en los estados y entonces empezar a ver otro asunto. Destaca también en los últimos días las declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo y de Cuauhtémoc Cárdenas, que siguen insistiendo en los errores que está cometiendo Andrés Manuel López Obrador. Destaca el asunto del secretario de la Defensa Nacional, que en una intervención el pasado viernes, pues habla de esta situación que se ha venido dando en relación a las Fuerzas Armadas y el tema del liderazgo que tiene en este momento el ejército al ser el encargado ya de la operación de la Guardia Nacional. En fin, el sábado 10 se celebra, estamos grabando el sábado 10, hoy se celebra el Día Mundial contra el Suicidio, y yo creo que como un buen ejemplo del suicidio y de no acudir al psicólogo, de no aceptar la
el consejo de los profesionales, de la gente que sabe. Un buen ejemplo de suicidio político puede ser el del PRI, el de Alito Moreno. Pero bueno, ¿cómo la ven? ¿Cómo se ve desde Sabadell este asunto? Pues mira, lo poco que hoy he leído, porque ha sido a base de leer notas, yo creo que está todo de nuevo revolviéndose más y cada vez más. Y aquí lo que habría que ver es quién gana con todo esto, ¿no? Que ya sabemos quién gana. Porque lo de Alito, simple y sencillamente yo lo veo como un cuídate porque te va mal. Y entonces o te alineas o te alineas. Y creo que así fue como se la aplicaron, ¿no? O sea, tenemos mucho para darte y mucho para... o tienes la tranquilidad de estar tranquilo, porque además la prisión preventiva no se pudo quitar. Entonces, ahí te la aplico como se la apliqué a Rosario Robles, por un decir, o se la apliqué a otro. Entonces, yo creo que no lo haya hecho por su propia voluntad, porque una semana antes de que empezaran más fuertes las grabaciones, pues definitivamente estaba el señor todavía muy valiente defendiendo la coalición, ¿no? Y en cuanto empezaron a ser más fuertes y a salir las cosas, pues salió peor, ¿no? Creo que esa es la forma en que ha actuado este gobierno, precisamente. Y es su gran arma para lograr todo lo que quiere. Eso en cuanto al hito. En cuanto a qué pasa con lo que va a pasar, pues yo creo que es hora de que ya los partidos políticos, ahora sí, vuelvan a agarrar ideología, porque creo que es lo que hace falta en este país, que se manejen ideologías y que los partidos se manejen en función de ideologías y no de pragmatismo. Hasta ahorita prácticamente se han ido la gran mayoría sobre el pragmatismo y lo que se requiere es ir definiendo cuál es la razón o el objetivo de ese partido y cuál es el país que quiere ese partido para que la gente pueda escoger. Por otro lado está durísimo, porque también lo vemos, y esto no lo metiste tú, pero creo que hay que meterlo, es la parte de la distribución del presupuesto que se está presentando para el año que entra, ¿no? Es que de eso no entiendo mucho, pero no, pero simple y sencillamente yo tampoco ya lo... nos anunciaron que nos van a dar casi el doble de la pensión del bienestar, lo cual yo le sí, no. al presidente. Sí, no, estamos yendo al camino para que el 24 recibamos 3,000 pesos mensuales y bimestralmente sean 6,000 pesos. En el 24 vamos a recibir 6,000. Sí, pero bimestral. O sea, vuelven a hacer, no quitan lo bimestral. Pero todo el dinero se está yendo para allá. No leí la letra. Para las obras emblemáticas, y por primera vez están reconociendo que se está endrogando y endeudando el país. Con una deuda de casi el 14%, aumentando la deuda casi un 14%. Entonces, vienen años en que te voy a seguir dando, voy a seguir comprando tu voto, voy a seguir comprando tus cosas, voy a sacar mis proyectos. Y yo sí veo el año que entra muy difícil. Muy difícil. En lo político y en lo económico. Porque además, permíteme, nomás para terminar, porque siguen pronosticando los números muy bajos, siguen pronosticando inflación del 3% para el año que entra. Cosa que, a ver quién es el papucho que lo logra hacer, ¿no? A ver, la inflación este año va a rebasar el porcentaje de crecimiento. Por eso. ¿Y cómo la vas a bajar en un año para el 3%? No tengo la menor idea. Bueno, pues simple y sencillamente, porque ahí está basado todo. La economía fue Ricardo Villaescalera y ve cómo le ha ido, pues no creo que... El buen Ricardo. Doctora Claudia Ramón. Buen elemento. ¿Cómo ves? Bueno, pues esto que comentaban sobre todo de Alejandro Moreno, pues es interesante porque se empieza a hablar de quitarle el fuero constitucional, de que podría pisar la cárcel, y en ese sentido, pues vemos cómo dobla las manos, ¿no? Y además es interesante porque al mismo tiempo la gobernadora de Campeche, Laira Sansores, sale a decir que después de platicar con sus abogados,
van a parar la difusión de audios porque no es conveniente. Y entonces encontramos estos elementos y bueno, pues que dejan más claro el hecho de que Alejandro Moreno pues está con los dedos en la puerta, ¿no? Y que se los van a agarrar en el momento en que decline y continúe con la alianza. A mí me llama la atención y creo que ahí el diputado Humberto nos podría aclarar más, ¿por qué a pesar de todo insiste en que la alianza va? ¿Sí? Cuando los demás, bueno, por lo menos en lo particular, me parece que esto es riesgoso y el hecho de suspender la alianza. Hay una realidad. En ese sentido, pues la consigna de divide y vencerás es muy clara, ¿no? Y si la alianza no va, pues me parece que tienen pocos votos, por lo menos en este momento. Ahora, sobre lo que dice José Manuel eh, de que los partidos tienen que regresar a las ideologías, sí es cierto, los partidos me parece que se perdieron en el pragmatismo. En ciencia política decimos que los partidos se han cartelizado porque van más por sus intereses que por los intereses de aquellos que los apoyan, ¿no? Y en ese sentido, juegan más con lo que le conviene al partido que con lo que quiere la militancia o quiere la sociedad, ¿no? Y mientras se tengan recursos desde el gobierno para seguir operando, bueno, pues es difícil competir contra ello. Tienen que tener una propuesta sólida y que lamentablemente no se ha visto clara, ¿no? Si es que la tienen, poniendo sobre la mesa que puedan tenerla. Hace muchos años fue famoso el discurso que luego se hizo el libro de Samuel P. Huntington, The Crash of the Civilizations, el choque de las civilizaciones. ¿Se acuerdan de ese texto que fue muy comentado, donde decía que las futuras guerras y las divisiones políticas no serían más que por temas ideológicos, religiosos? Y lo que propone José Manuel es eso, volver a las ideologías. Doctor Luis Ignacio Arbezú. No tienes micrófono, doctor. Se lo No, robaron. es que estaban hace rato aquí ladrando mis perros, entonces estaba. No, fíjate que hace años sacó el National Geographic una serie que se llamaba El mundo sin seres humanos. Y empezábamos a ver cómo la naturaleza regresaba por sus fueros a tomar las ciudades, y era muy, muy interesante. Y yo creo que cada vez nos acercamos más a un mundo sin AMLO, ¿no? Cada vez estamos más cerca precisamente de una figura capaz de aglutinar, ¿no? Y manejar todos los aspectos políticos a favor o en contra. ¿Qué va a pasar? Eso que hemos comentado tanto, ¿no? Si sacamos a Andrés López Obrador de la ecuación, creo que está cada vez más cerca. ¿Hacia dónde se dirige esto, no? Hacia un suicidio, no solamente del PRI, de los partidos políticos. Esto último que decía ahorita Claudia me deja mucho pensar y tiene mucha razón. Y también lo que dice José Manuel, o sea, el pragmatismo perdió a los partidos. ¿Por qué? Porque lo sacó de la ideología y de su generación precisamente de un proyecto de nación. Y la pregunta es, ¿quién apoya a un partido político? Es decir, esta idea de Huntington, efectivamente, en la que nos olvidamos de los partidos, de las personas, y los partidos buscan sus intereses, ¿de quién son los intereses de los partidos? O sea, las instituciones no existen, son abstracciones, no tienen interés, hay interés en personas concretas. Y personas concretas que en un momento determinado pueden coincidir. Lo que pasa es que a veces el grupo que coincide no es muy grande y entonces maneja de una manera la realidad a otra, ¿no? Lo que supone la democracia es la apertura de ese grupo a una ciudadanía. Y eso es lo que estamos buscando, pero en el mundo contemporáneo y principalmente en México, ¿quién apoya a un partido político? Primera pregunta. Y segundo, ¿por qué? O sea, si es porque son pragmáticos, pues cada vez les interesa menos, sinceramente. O sea, no es porque estaba bien o mal, no. El atraerlos a través de un proyecto que traduzca en una propuesta de ideas, en un orden de ideas, por eso es una ideología que permita decir, bueno, vamos a cierto rumbo, creo que podría traer grupos o no. Y hasta ahorita, el único que lo está logrando ni siquiera es Morena, es Andrés Manuel López Obrador, sigue haciéndolo.
Entonces, ¿qué pasa si lo quitamos ahorita y cada vez estamos más cerca de que se vaya? Entonces, parece que lo que va a pasar más que, no sé, que el suicidio, empieza a haber un canibalismo político tremendamente interesante, muy interesante. Yo todavía no entiendo, efectivamente, nunca entendí la alianza del PAN con el PRD hace muchos años en Puebla. Sigo sin entenderla, la verdad. Después, menos con el PRI y menos con las justificaciones, y ahorita todavía me cuesta mucho más trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Esos cálculos pragmáticos de 20 votos más 30 más 40 más 50 y entonces estamos en la posibilidad de competir. ¿Y eso qué es? ¿A dónde nos lleva, no? Yo creo que el punto es parecería que el ciudadano no existimos y nuestro apoyo y nuestra confianza no le llama la atención a nadie. Yo creo que es importantísimo empezar a pensar una cosa, un aspecto distinto. Digamos la semana pasada, Beto, cuando estabas presentando tu ponencia y coincido e insisto en lo que platiqué la otra vez, creo que la fuerza de la palabra que se puede tener ahí por 3, 4 minutos o un momento determinado, no es la fuerza de la persona ni la manera como se expresa, sino la fuerza de la verdad de lo que dice. Y en ese sentido, creo que estabas planteando una cosa, como anteriormente me tocó verte, muy clara en ese sentido. Yo veo una ausencia de ese tipo de discursos. Impresionante. O sea, parecería que todo va a rupturas, a problemas. Dante Delgado, ¿qué va a hacer ahora Dante con Convergencia? ¿Va a juntar a otros Dormir, censuradores? dormir, Sí, dormir. ¿viste la foto? La foto está genial, ¿no? El meme estuvo genial. Sí, o sea, y seguramente vamos a poner a quién de candidato al gobernador de Jalisco. Ya vimos todo lo que No, le pasó a este yo señor, ahí ¿no? veo la asistencia ya de otros grupos políticos. Roberto Madrazo no está cruzado de brazos. Malio no está cruzado de brazos. Y pueden ser las fuerzas emergentes que saquen ahora una alianza con otros partidos políticos en un nuevo PRI, que no se llamará PRI, que ya también estamos hartos de las siglas y que usen los colores de la bandera como su símbolo. Pero bueno, Pero te fijas que lo que hay es puro canibalismo y carroñero. O sea, pues es todo que eso llevamos es impresionante. O sea, desde 1910 a la fecha no he visto otra cosa. ha habido sus claroscuros de alguna manera. A ver, dame uno. No, el mismo gobierno de Cárdenas fue interesante en términos de la consolidación A ver, estructural del nos partido. acordamos del gobierno de De- Cárdenas, ¿por qué? porque se acuerda López Obrador y lo menciona, pero por ejemplo, López Mateos Pero durante cuántos años después de Miguel Alemán no se mencionó a Cárdenas, por favor. por eso, y hubo buenos gobiernos. O sea, de alguna manera, por ejemplo, Luis Cortines me parece que fue un personaje Quizá aparentemente Luis olvidado, Cortines, quizás se pero salva. que lo manejó, como Trotsky en Puebla, por ejemplo, lo hemos comentado muchas veces. O sea, sí hay, y además hay una cosa que tenemos que recordar, si el país funciona, no es por los dirigentes políticos, sino por la estructura de servidores públicos, donde también hay mucha gente profesional que trabaja todos los días. O sea, el hecho de que tengamos agua potable o no en una ciudad es porque hay alguien que independientemente de eso se para a las 6 de la mañana, potabiliza el agua y se puede hacer su trabajo. Y si no hemos tenido mayores infecciones es porque alguien hace su trabajo y lo hace recurrentemente. Yo no sé quién es, pero se lo agradezco. Entonces, como es, hay muchos servidores públicos que se ven envueltos en todo este panorama y que son los que sostienen el país también. Sí me explico, o sea, creo que el punto va ahí. La cabeza está muy, Sí, muy deteriorada. nada más que el señor que hace al agua potable no va a ser candidato. Así es. Don No, y Humberto, además la división del PRI, ¿no? Ojalá Beto lo pudiera también complementar. Si no tienes tu micrófono, Beto, está apagado tu micrófono. Se le atribuye a Franklin Delano Roosevelt esa frase de que en política no hay casualidades. Y si las hay, están muy bien preparadas, ¿no? Aquí me refiero al tema de lo que sucedió días antes de que se anunciara precisamente esta posibilidad de rompimiento, ¿no? Ya mencionó alguien por ahí que Laida Sansores suspende su hora del jaguar para seguir exponiendo videos de Alito, pero nadie se dio, bueno, pocos nos dimos cuenta de la bola envenenada que se mandó el 1 de septiembre,
cuando se presente esa iniciativa de reforma al quinto transitorio del decreto que presenta la diputada Yolanda de la Torre. En ese momento pocos nos dimos cuenta del abrazo que le da el secretario de Gobernación a Alito Moreno, y quién sabe si le mordió la oreja, si le chupó la sangre o si lo amenazó, porque las escenas son realmente interesantes, ¿no? Por otra parte, está la presentación que hace el Ejecutivo Federal cuando había anunciado que era de trámite preferente, y resulta que presenta su iniciativa de trámite ordinario, por lo que Morena asume la iniciativa y la presenta. Ya ustedes saben la votación, el mismo sábado, Jesús Manuel, no el lunes, el sábado ya estaba en el Senado de la República el tema para que lo pudieran discutir. Y luego viene precisamente la integración de la sección instructora, que era la amenaza que estaba cernida sobre Alito Moreno, ¿no? Que si la integraban mayoritariamente los de Morena, entonces Alito se despedía de su fuero y de la Cámara de Diputados y podía ser procesado. Resulta que la integración de la Cámara de Diputados, de la sección instructora, fue totalmente favorable a Alito para que no pudiese avanzar el juicio de procedencia. Y si no avanza el de Alito, no va a avanzar ninguno de ellos. Entonces, la verdad es que está realmente complicado que pudiésemos pensar que ya no existe que existe la amenaza sobre Alito, ¿no? Luego, por otra parte, en la mañanera del martes, no sé si ustedes recuerdan, el presidente de la República aplaude la iniciativa del PRI y le llama a Alito, al partido de Alito, a divorciarse del PAN. Utiliza Ujú. esa expresión Para eso bastante, son los divorcios, dijo. ajá, bastante Sí, sugerente, ¿no? sí, sí. Entonces, y por otra parte, los priistas en el Senado, 10 de 13 de ellos, rechazan la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre y sugieren mantener la alianza. Y es cuando Marco Cortés acude al Senado y anuncia que de mantenerse esta iniciativa, la coalición legislativa entraba en una, digamos, en un receso, en una temporalidad, hasta en tanto decide el PRI si continúa con esta locura de avanzar en esta iniciativa, ¿no? Y luego, fíjense nada más, Alito Bravucón sale a decir, pues a ver quién nos necesita más, si el PRI al PAN o el PAN al PRI. Y en el PRI no aceptamos ningún ultimátum, con una soberbia, con una prepotencia, Ujú. que me parece que en los momentos en los que estamos de construir una alianza, este tipo de acciones pues no van. Entonces, la verdad es que todo este escenario que les estoy recordando lleva precisamente a la pregunta que alguien por ahí se planteó. ¿Vale la pena que el PAN siga siendo aliado de un dirigente priista altamente cuestionado? ¿O hay que separar y decir que Alito no es el PRI y que hay otros priistas que sí quieren transitar y caminar en la construcción de una coalición electoral para enfrentar el 2024? En este escenario, la verdad es que a los diputados federales nos ponen en una situación terrible porque imagínate tú el debate del martes en la Comisión de Puntos Constitucionales y el miércoles en el Pleno de la Cámara de Diputados, que les anuncio otra vez nos vamos a amanecer porque pues es una discusión larga. Ahí Pero te mando imagínense, los tacos. exacto, imagínense ustedes el debate entre el PAN o entre el PAN y el PRI y Morena simplemente viendo los toros desde la barrera, porque saben que el PRI, que es el promovente, ya platicó con las Fuerzas Armadas, desayunaron 70 o 69, no sé cuántos fueron, a desayunar, y ellos van a defender la iniciativa presentada. Y Morena puede no participar en el debate y simplemente participar en la votación. Imagínense el escenario en donde
seguramente surgirán reclamos, seguramente surgirán descalificaciones y no pocos tendrán las ganas de llamar a traición la acción que se está orquestando. Entonces, sí es un escenario complejo. Yo anuncio desde ahora que la bancada del PAN irá, por supuesto, en contra y por supuesto que desvirtuaremos esta reforma, que además a todas luces es inconstitucional, ¿eh? Hay que decirlo con todas sus letras. Y bueno, pues nos deja en un escenario terrible, porque si bien es cierto, no está rota la coalición hoy sábado 10 de septiembre, pues quién sabe el martes 13 de septiembre, Día de los Niños Héroes, en donde pues seguramente muchos querrán lanzar a Alito desde Palacio Nacional al Zócalo, ¿no? La A verdad ver, es que históricamente, históricamente en este país, desde la pues, aparición del nacionalismo revolucionario como una entidad, como una premisa ideológica en contra del porfiriato, ¿no? Porque después del porfiriato es que se fincan todos los argumentos para generar un movimiento de revolución y un movimiento nacionalista que luego recibe la carga ideológica y que se traduce en el PNR como partido político y que migra a lo largo de los años hasta convertirse en el PRI y hoy en Morena, porque ahí me parece que hay unas similitudes enormes en las raíces, en los conceptos ideológicos. Históricamente la única fuerza que se ha opuesto a este caminar de esta corriente ideológica ha sido los partidos políticos que han estado ligados a lo que se consideró en su momento la derecha o a la Iglesia Católica. En Puebla hubo, Claudia lo debe saber, un partido católico poblano. Hubo un partido político que era católico, imagínense nada más en eso. Todo el mundo debe saber que en Tabasco se prohíbe la práctica de la religión durante unos años, durante 10 años, algo así, cuando era gobernador Tomás Garrido Canaval. Garrido Tomás Canaval. Garrido Canaval, y que a los sacerdotes para poder ejercer su ministerio debían demostrar que estaban casados. Son cosas muy simpáticas, ¿no? Quienes han estado en Villahermosa, allá en esa zona, los nombres de las calles son totalmente diferentes a los del resto de las ciudades mexicanas, las iglesias no son espectaculares como lo son en otras ciudades, etcétera. O sea, estamos hablando de corrientes ideológicas muy profundas que se han arraigado históricamente en el pueblo mexicano a lo largo de los años. El ejemplo quizá válido sea el de los cristeros, cuando la persecución religiosa. Quizá habría que remontarnos a esas manifestaciones de los jóvenes que fueron a las pues, peregrinaciones, más que manifestaciones, a las peregrinaciones a Cristo Rey. ¿Se acuerdan de la balacera aquella que mataron a varios jóvenes? Y hoy día en los discursos de los políticos, sobre todo los de Morena, aparecen de nuevo estas palabras, estos conceptos, aparece la radicalización, la estigmatización de este es de tal grupo, este es de tal grupo, este es de tal. Y no pasará. ¿Estarán renaciendo o poniéndose en valor los viejos grupos de la política mexicana? Estos que se manejaban subterráneamente y ya sea en las logias o en las juntas de los lunes se decidía hacia dónde, qué rumbo debía tomar el país. Y por eso es que Alito Moreno ya negoció. ¿Y qué tanta fuerza tendrá en esto? Ay, perdón, el ejército. Ay, Salud. Salud, salud. perdón, traigo una Azúcar. alergia de cambio de clima aquí tremendo. O sea, ¿cómo extraño? Y voy a buscar los análisis que hacía Manuel Díaz Cid sobre estos asuntos donde se involucraba la parte de la carga histórica de los grupos políticos mexicanos y cómo se van adecuando, cómo se van acomodando a la realidad de hoy. El discurso que yo he escuchado ahora desde Casa Aguayo es un discurso similar al de ¿cuándo?
O de los años 70. El de los años 70. Sí, yo creo. O sea, fíjate Sí. lo que O sea, pasa. O sea, hay un asunto ahí que no se ha acabado de sanar, que no se... Entonces, ¿cómo vas a estar aliado? ¿Cómo vas a ser aliado de un grupo que lo que busca es hacerse rico y otro grupo que busca servir al pueblo mexicano? sí. Son principios totalmente diferentes. Yo no puedo ver a un panista no quiero decir Beto, pero un panista decente, los hay también, habrá alguno que no lo sea, pero no puedo pensar que se sienten junto a alguien que ha robado urnas, que ha hecho maniobras ilegales en contra de la democracia para sostener en el poder a un corrupto. No lo puedo creer y está pasando. Pero fíjate que Lo en que esos, pasa, lo que pasa es que ha habido alianzas netamente electorales. No ha habido alianzas para gobernar. Es una alianza, todas las alianzas que hemos visto y todas las reuniones que hemos visto y todas esas agrupaciones que hemos visto son netamente para la parte de la elección. Terminaron la elección, no hay una forma, o sea, no es como el sistema parlamentario, que lo que se juntan es precisamente para un sistema de gobierno y una forma de gobierno y unos objetivos comunes en el ejercicio de ese gobierno. Aquí estamos en un sistema presidencialista que es netamente pragmático. A ver, yo quiero tus votos, como decían, 20, 10, 15, boom, con eso llego, ok, y terminando el día de la elección les digo adiós a todos, como ha sucedido prácticamente. Pero esto que dices es interesante porque yo creo que hay que recordar que donde empiezan las alianzas es precisamente en el Congreso, las alianzas parlamentarias cuando el PRI pierde la mayoría en 1997, la mayoría que requería para modificar la Constitución. Y ahí empezamos a ver esta dinámica que, bueno, no solamente se da en nuestro país, sino es propia de los fenómenos observados por los politólogos. Aquí la cuestión es cómo se viene dando, ¿no? Y retomando en este aspecto, pues llama la atención que también se rompa, este asunto esté quebrantando también esa disciplina que el PRI finalmente había conservado a pesar de todo. Y que Rubén Moreira, por ejemplo, le haga la segunda alito y que por otro lado los senadores digan no, Osorio Chong diciendo no, pues no deja de llamar la atención, ¿no? En este sentido. Las cuestiones, la tendencia pragmática de los partidos tiene que ver también con el cómo se ha modificado la sociedad. Es un fenómeno que bueno, se observa en general en Europa, en América, ¿no? Pero si me permites, Claudia, la sociedad también se ha vuelto pragmática y lo ha Sí, por demostrado. Las eso. encuestas y las estadísticas marcan quiénes han sido el apoyo más fuerte en las cosas al señor presidente, los viejitos y los jóvenes. Pues están recibiendo su dinero. Claro, ¿Por qué es por lo que viene el incremento más fuerte de presupuesto hacia todos esos programas? Porque lo Bienestar, necesitan ¿no? para 2 elecciones. Lo Claro. necesitan para 2 elecciones claro, el año que entra y preparar las siguientes. Simple y sencillamente, o sea, la propia sociedad se ha así vuelto es. pragmática. Y eso es lo que han hecho los partidos, tratar de aprovechar precisamente esos cambios, ¿no? Que se están dando en la estructura social Pero yo creo o en que las preferencias. yo creo que la luz que nos ayuda a entender esta parte es lo que estaba planteando Jesús. Es decir, cuáles son los planteamientos, cuáles son las líneas que finalmente han conformado este país y que lo siguen trabajando. Yo veo tres. La primera es un contractualismo jurídico que le ha dado forma desde el 57 del siglo pasado, bueno, desde el 24, de 1824 me refiero, y se ha ido trabajando a la vez darle forma, y hay gente que cree y confía en esto, y hay que ponernos de acuerdo, hacemos negociaciones para formar un contrato y vivir en sociedad. Hay otro que es el cultural histórico. El cultural histórico tradicional, ¿no? Donde viene precisamente todo esto que planteaba hace unos también Jesús, ¿no? Que se queda segunda línea, que plantea de los cristeros y una serie de cosas. ¿Por qué? Porque es nuestra cultura, es parte de lo que somos, formamos parte de esto. La tercera parte, un materialismo histórico que a partir del siglo XIX empieza a tener una presencia más fuerte. Y curiosamente, los únicos partidos que se habían opuesto al sistema era el Partido Comunista y Acción Nacional, que tenían precisamente rezagos de estos puntos. Pero ¿qué sucedió? En los años 70, creo que estas tres corrientes
que hicieron, por ejemplo, en la Universidad en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, un lío impresionante entre la Facultad de Derecho, las otras facultades y mil broncas, todo esto que pasó en los años 70. Yo lo que veía de común en los tres grupos es que los tres estaban buscando el beneficio nacional, con líneas distintas, con problemas distintos, con maneras diferentes de ver la vida y llegaron al extremo. Pero el punto era hacer crecer a México. En eso yo creo que eran congruentes y eran constantes. El problema ahorita es lo que están diciendo ustedes dos, Claudio y José Manuel, es que esto ya no está ni en la ciudadanía. Tal parecería que ahora nos interesa nada más, mira, mi proyecto de este momento, yo estoy bien y nada más. Y tenemos un problema muy fuerte. Económicamente hablaba hace rato Jesús de que este año la inflación iba a rebasar el crecimiento económico. Tenemos otro problema todavía más grave. El crecimiento económico es todavía más o menos adecuadamente medible, porque lo medimos con resultados concretos. La inflación la estimamos. Entonces, si es superior, puede ser muchísimo más. No sé si me explico en términos reales. Entonces, en ese sentido, y pragmáticos, y con una ciudadanía que nos olvidamos que lo importante en este mes de la patria es recordar que estamos aquí para vivir juntos y convivir juntos, salir adelante, ¿dónde nos agarramos para seguir adelante? En el divorcio de uno, en el agarre del otro, así como agarrándonos de las uñas para no hundirnos, en los pequeños borditos que van saliendo para salir. No sé si me explico. Creo que tenemos mucho como país para salir adelante. Y creo que falta un poco esta idea de decir, ¿sabes qué? Vamos para adelante. O sea, yo sí regreso al ambiente taurino, para adelante y punto, no hay otra. O sea, enfrente está el Burel, hay que enfrentarlo, pues órale, agarremos, tomémoslo por los cuernos y empecemos a ver cómo modificamos nuestro sistema democrático, no el régimen democrático, para hacerlo más adecuado a las necesidades, ni siquiera de la actualidad, de los seres humanos. Creo que ese es el punto que ningún partido está presentando, caray. Es que ningún partido está presentando hasta ahorita, que yo haya visto, he estado fuera, pero un proyecto de qué es lo que queremos. Solamente Morena más o menos viendo más. No, Morena ha presentado el proyecto de un señor, Por eso. no de un país, no de un país. Y fíjate lo que te digo, y saca a ese señor de la ecuación, que estamos más cerca, o sea, estamos ya nada más a 2 años de vivir sin hambre. ¿Qué va a pasar entonces, no? Con todos estos agarres y amarres pragmáticos, híjole, man. Entonces, qué es lo que veo? La única constante es precisamente la disciplina. Y la disciplina constante, donde más o menos la cosa está tranquila, cada vez tiene más fuerza y cada vez es más consciente de que puede tenerla. Entonces, a lo mejor en 1 o 2 años no vamos a Miravalle o no vamos al este asiático para ver qué idea política traemos, sino que simplemente pues empezamos a buscar. Sobreviviremos. ¿Quién nos atraiga mejor, no? Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. Yo creo que hay mucho que podemos hacer y rescatar. Y además hay mucha gente que lo está planteando y que lo intuye y que lo está buscando. Yo siento, otra vez, recordemos las cosas bellas. O sea, el 5 de marzo del 2020 en Puebla es una época icónica. O sea, no cualquiera saca a más de 100,000 gentes a la calle en ese orden, a pedir una cosa concreta, con 3 puntos concretos, y a pesar de que pasa un año con todo y pandemia, lo consigue. Creo que hay que rascarle ahí. Y además, muchachos, y además dices, oye, eso me admira. O sea, claro que hay manera de sacarlo, pero creo que tenemos que orientar las baterías precisamente a lo que necesitamos como personas, como seres humanos. Y empezar a trabajar juntos, enfrentar el problema juntos, sentarnos y discutir mucho. Hace falta mucha discusión, yo creo. No grilla ni pleito como se está presentando en la Cámara. Discusión, decir, pienso esto y ya lo veo así. Bueno, yo no estoy de acuerdo y te vas a la goma y platicamos hasta que se plantee algo interesante. El problema es cuando en esa discusión prevalecen ciertos aspectos, ¿no? Y yo me preguntaba ahorita escuchándolo, ¿hasta qué punto el PRI está dispuesto a sacrificar a Alito? Porque ahí lo que está en juego, fíjense, es que salve su pellejo y el de algunos más.
No está en juego ningún proyecto de nación, no está en juego un beneficio para la ciudadanía, ¿sí? Está en juego su pellejo y ese es el problema, ¿no? Y también si el partido estará dispuesto a sacrificarse por su dirigente o la otra, ¿no? Si hasta dónde el dirigente está dispuesto a sacrificar el partido o está dispuesto a sacrificar un proyecto. El problema es que el partido no existe, mi querida Claudia, es una abstracción institucional. O sea, cuando hablamos del partido estamos hablando de personas concretas y de delito persona concreta. Por eso está el problema de delito, porque es una persona concreta que no sabe qué hacer y que su proceso va a aplicar e implicar a personas concretas. El hecho de que las personas coincidamos en un momento determinado empieza a institucionalizarnos organizacionalmente, es cierto. Pero cuando decimos el partido estará dispuesto a sacrificarlo, ¿a quién nos referimos del partido? ¿A cuál A grupo? ¿Al esa, grupo que domina? ¿Al grupo? ¿A la ideología del partido que ni siquiera existe? No sé si me explico. Hay personas concretas, grupos concretos. Creo que lo que tenemos que hacer es decirnos, mire, quitémonos de máscaras. No como el presidente lo dijo alguna vez, pero ¿qué piensa cada persona? ¿Y qué plantea en ese sentido? Y yo creo que ahí es donde se pueden coincidir coincidencias y donde se pueden ver las disidencias. Entonces decir, bueno, ¿por qué hay disidencias? Vamos a discutirlo y vamos a tratar de armarlo. Porque si no, este punto de que el PRI piensa, ¿cuándo ha pensado el PRI? Digo, no en mal plan. no, O sí, la sea, dirigencia, me los refiero, o grupos, sea, ¿no? piensan personas concretas que están en ese partido, ¿sí me explico? No, es que tampoco el PAN, ni el PRD, ni Morena, o sea, son personas concretas las están pensando. Entonces, ese es el punto que hay que acercar. Humberto, Tienes tu no micrófono tienes. cerrado, Beto. Al final del día, me parece que ya está lastimada la coalición. La coalición está herida y me parece que no va a haber bálsamo o medicina que pueda sanar el daño que se ha hecho a la coalición. Y por supuesto, quien aplaude como foca, pues es el presidente de la República, ¿no? Ahora resulta que Alito es el defensor de la, de la democracia y de la ley que lleva a los militares nuevamente a a las calles, ¿no? Entonces, pero ya con una reforma. Evidentemente, la oposición ha anunciado la interposición del recurso, la acción de inconstitucionalidad que estará presentándose en los próximos días. Por lo tanto, no podrá avanzar en esta materia. Pero si el miércoles se consolida la reforma al quinto transitorio, la verdad es que pues es nada más, fíjense nada más las incongruencias. En todo caso, si se mueve a 5 años, estaríamos hablando del 29. Ya no le toca a este gobierno manejar el asunto de la Guardia Nacional. Mi opinión, y es una opinión muy personal, es que el presidente ya se dio cuenta de que no puede y no ha podido con el tema de la inseguridad. Y le echa la culpa al ejército. Quiere trasladar toda Le la va a culpa echar la al culpa al ejército. ejército. Ay, les di todo y no pudieron. Así es. Y él dice, bueno, pues yo hice lo que tenía que hacer, pero pues el ejército no pudo. Pues Así este es. país no tiene remedio, háganle como quieran, yo me voy a la chingada. Y se va a ir a su rancho, Literalmente. literal. Literal. Además, no hay que olvidar cuando dijo que ¿para qué quería un ejército con la Guardia Nacional? Era suficiente, ¿no? Porque Sí, mira, Germán Martínez ayer en el Senado se aventó un discurso muy bueno, extraordinario, se lo Ujú. recomiendo. Dijo, sí, sí hay militares buenos, pero también hay militares hijos de la chingada. Como dijo, Militares, como dijo Taibo. como dijo Paco Ignacio Taibo, porque militares fueron los que mataron a Madero y Pino Suárez. sí, Militares sí, fueron los que apoyaron a la desaparición de los 43 en Ayotzinapa. Militares fueron los de la represión del 2 de octubre del 68. Militares fueron los del halconazo del 71. Es decir, cuidado con este tema. Y militares fueron los que estuvieron ligados al narco en la época de López Portillo y Miguel de la Madrid, sobre todo allá
en el estado de Jalisco. Entonces, la verdad es que pasarle toda esta fuerza y todo este poder a los militares para hacer funciones de seguridad pública implica tanto como que si tú eres sospechoso de algo, un militar te pueda detener y mandarte al campo Marte número 1. ¿Se reactivará el campo Marte para este tipo de cosas? Qué terrible, porque las fuerzas de seguridad pública desaparecerán. Y ustedes díganme si una policía municipal o una policía estatal, ante la presencia de los militares, van a poder hacer algo por la defensa de los derechos humanos en su casa. ¿Sí? Ya lo dijo el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara. Bueno, si hay violación a algunos preceptos de tratados internacionales en materia de derechos humanos, pues hay que desaparecer los tratados internacionales. Digo, esa es la actitud que tienen. Ahora el presidente ya no nos llamó traidor, ya no nos llamó traidores a la patria, ahora nos llamó cretinos por defender la Constitución. Pues a mí me puede decir traidor y cretino y como quiera, pero yo voy a seguir defendiendo la Constitución, esa Constitución que protesté guardar y hacer guardar. Él hizo lo mismo, pero parece que se la pasa exactamente por donde no tiene afectación. Entonces, es un momento difícil para México. Pero no es nuevo, lo hemos visto en muchas ocasiones, los presidentes han hecho con la Constitución lo que han querido. No violarla de esta manera, Jesús Manuel. Yo creo que muchos la han violado, ya no nos acordamos, se nos olvida. No, sí, pero había modos. Ya no se no, los modos son los mismos, el que tiene el poder manda, el que tiene la información la usa para presionar al débil, el que tiene la posibilidad de hacer algo por sí solo es cuestionado a periodicazos, a madrazos o con amenazas personales, encajuelado, lo que tú quieras. Sigue siendo la misma forma de hacer política del pasado. Pero para eso están los controles constitucionales. Antes se compraban los votos. Antes se compraban los votos. Había el voto corporativo. Olvídate de las prácticas. Hoy día es el Banco del Bienestar el que nos da olvídate de las prácticas políticas. Estamos hablando del respeto a la Constitución. Y pero eso no tiene que ver nada. Para eso son las leyes. Y el control constitucional es precisamente para ello. Para eso está la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El problema es que el presidente también cuestionada. A ver, cuando yo me refiero a que había modos, a ver, yo nunca he dicho que no se violara, pero había ciertos límites, ¿sí? O había ciertas formas de hacerlo, no de esta manera, ¿sí? Yo creo que no, Claudia. No, Claudia, yo creo que... Y te voy a decir por qué, permíteme tantito, Pepe. Bueno, Pepe, vas. No, doctor, adelante. Mira, te voy a decir por qué. Porque precisamente por eso llegó Andrés Manuel López Obrador. Por esos abusos que se habían dado en esos campos precisamente. A ver, ¿quién recuerda la discusión que se armó en el país? ¿Quién recuerda la discusión que se armó en el país por la transformación del artículo 1 de la Constitución? Nadie, porque nunca se hizo. Yo lo veo recurrentemente y de repente un día en clase bajé la Constitución porque la bajamos y la veíamos y ya estaba reformado. Ni siquiera se comentó el artículo 1. ¿Sí? O sea, se hizo en lo oscurito, se manejó de acuerdo como convenía y se metieron todos los acuerdos internacionales. Eso altera absolutamente toda la estructura constitucional. Toda la estructura constitucional. Entonces, ¿y eso cómo se hizo? Como quisieron, donde quisieron, los que lo manejaron no le dijeron a nadie. Entonces, no es cierto. Yo era legislador. Por favor, doctor. Beto, acuérdate de eso. ¿Qué discusión hubo? Mucha discusión. En ese debate hubo una extraordinaria discusión. No me refiero al debate adentro de la Cámara. Ni siquiera hubo los medios. Antes no había parlamento abierto. Ahora sí lo hay. O sea, yo creo que cambiar el artículo 1 constitucional implicaba por lo menos plantearlo abiertamente a la ciudadanía. Me parece. Es el artículo 1. Por lo menos plantearlo, por supuesto. Nadie dijo nada. A nadie. A ver, para el que no sabe, ¿cuáles fueron los cambios en el artículo 1?
O sea, Pues, introdujeron los derechos humanos. todo mexicano gozará de las garantías que esta Constitución otorga. Eso ya no existe y así empezaba la Constitución. Y se cambia ¿qué? A los acuerdos internacionales. No, Y toda la legislación nacional se someterá a los acuerdos internacionales. Vamos a hablar de soberanía entonces. O sea, por favor. O sea, yo no estaba de acuerdo con la redacción anterior, porque yo creo que los derechos humanos no dependen de la Constitución. Y yo lo hubiera reformado el artículo primero porque nunca estaba de acuerdo. Por eso lo ponía en clase, porque no estaba de acuerdo con él. Pues de repente dije, bueno, lo modificaron y ni siquiera se comentó. Afuera la ciudadanía, la población, nadie. No puede ser. No hay un periódico que hable de esto. Vean, váyanse a los... Mira, doctor, lo que pasa, yo lo que creo que es que antiguamente no existía la mañanera. Y ahora nos enteramos prácticamente de casi todo a través de la mañanera. Antes de los cambios, claro. O sea, la presión hacia los ministros de la Corte ha existido toda la vida a través del presidente, toda la vida. Pero los amagos que se hacen públicos ahora no se sabían. Y lo mismo pasaba con las cámaras de diputados y la Cámara de Senadores. O sea, llegaban las consignas directamente a los 4 que manejaban la Cámara y calladitos, y si acaso ahí brincaba alguien, con la prensa se callaban, no había medios de que lo hicieran público. Ahora está la mañanera, y es por lo que nos enteramos de muchas cosas. No es que haya más transparencia, hay transparencia de lo que el señor presidente quiere que salga a la luz, pero de lo demás no. O sea, la realidad es esa, hacen sus programas, yo estoy de acuerdo que qué bueno que ya hay parlamento abierto, pero lo manejan también. O sea, la participación, el parlamento abierto en muchos casos es para que se vea, para que se diga que están, pero no le hacen caso a la sociedad en la mayoría de los casos de parlamento abierto. Entonces, sí creo que la gran diferencia es que ahora nos enteramos de muchas cosas. ¿Por qué? Por la mañanera, porque hay un teléfono celular que inmediatamente circulan verdades y mentiras y medias verdades y medias mentiras, y es por lo que nos enteramos. Y además hay poco interés de la gente por profundizar un poco en lo que se está enterando. Más bien nos vamos a los memes y a manejar memes, y la prueba es así, que el TikTok es el que está teniendo más éxito. Entonces, sí necesitamos tener nosotros conciencia, que es lo que creo que falta más, y es un poco lo que se ha estado diciendo, pero esa conciencia la tiene que tener la sociedad, no la conveniencia de la sociedad, no el pragmatismo de la individualidad de la sociedad. José Manuel, dígame, señor. Tú siempre le has dado mucho énfasis a la carga de la sociedad, a lo que la sociedad pueda significar. Y una sociedad educada. De la nación. El sí, pero la sociedad es que la sociedad no es pareja, no es igual la que vive a un lado del aguacate en Valsequillo a la que vive a 6 kilómetros en línea recta en Lomas. No es igual a la que vive en los municipios más pobres del país, que están en el estado de Puebla, por cierto, nuevamente, o a los que viven en la Mixteca, o los que viven en Oaxaca, o qué sé yo. La sociedad no es pareja, para empezar. Y segundo, los partidos políticos, pregunto, ¿están hechos de ciudadanos que representan a la sociedad o de los grupos de poder, en el mejor de los casos, ideas buenas, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, están hechos por grupos pragmáticos, funcionalistas, antidemocráticos, a quienes no les importa vender a su madre por un plato de lentejas, y cuando hablo de la madre me refiero a la ideología, no les importa vender su ideología para tener un cargo, un puesto, tener poder. Entonces, este es un problema de me parece, las escuelas de ciencias políticas buscaron en su origen la divulgación precisamente de lo que era la política, no la politiquería. Y lo que hoy estamos viviendo en la Cámara de Diputados, lo vimos en la madrugada con Noroña y todos sus seguidores y todas las ofensas, todo lo que pasó, y lo vimos en el Senado, la forma en la que eligieron a Armenta, y lo escuchamos en las mañaneras aldeanas, y es una politiquería.
es usar el cargo, tener el poder de ser fulano de tal, estar sentado en tal silla para ofender, burlarte, manipular, darle rienda suelta a todas tus pasiones y tus exabruptos, porque no antepones el deber de la nación, el deber de tu función, para con los ciudadanos, para con la patria, dicho de otra forma, para con la Constitución. A todos los que han hablado, lo que menos les importa es la Constitución. Son pocos los que defienden el tema de la Constitución, que sería quizá el documento que aglutina a todo el pueblo mexicano, y no lo es. El cumplimiento de la Constitución es lo que debe de aglutinar. Eso y aquí el asunto... Empezando por el presidente. Sí, desde luego que sí. Pero aquí el asunto es que precisamente, y otra palabra que he utilizado mucho acá, es el Estado de Derecho. Sí. Entonces, necesitamos una sociedad que conozca sus derechos y que una autoridad que le haga que se cumplan esos derechos. El problema del Estado de Derecho es que lo manejan los abogados. ¿Y conoce algún abogado de derecho? Aquí tienes uno. No, a ver. No, mira. A ver, Permíteme. Pido mano. A ver, 3 segundos, yo 3 segundos, aquí, Claudia, 3 segundos. 3 segundos. Nosotros, ya pasaron. Nosotros lo que necesitamos es esa sociedad, pero esa sociedad también comprometida con un objetivo, que ese objetivo es el que marca las leyes. Pero necesitamos que haya un poder judicial que efectivamente funcione, que es el que va a ser el primer rector para ver si está cumpliendo las cosas o no. ¿Y qué es lo que tenemos? Un ridículo del Poder Judicial. Simple y sencillamente. O sea, hay muchas cosas que hay que darle vueltas. Mira, yo estoy ahorita fuera de México. Me da vergüenza ver cómo están estos lugares de limpieza, nomás voy a hablar de limpieza, en las calles. Me da coraje. ¿Por qué en Puebla no podemos hacer esto? Pues por muchas cosas, porque nuestro sistema de limpia no está adecuado. No, y yo iría más allá, porque los ciudadanos tiramos la basura. Y te voy a decir por qué. Y no contribuimos. ¿Por qué tiras la basura? Porque no hay basureros. ¿Dónde echarla? Sí. ¿Y no estás acostumbrada a guardarla en la bolsa? Que es parte de esa cultura. Bueno, a ver, en primera instancia. Es parte de la cultura. El presidente municipal, Gabriel Hinojosa, lo primero que hizo fue colocar los basureros en la calle. Exacto. Y la gente lo primero que hizo fue funcionaron durante muchos años, ya se los robaron, ya los quitaron. Sí, bueno, lo primero, yo creo que sí existen los partidos políticos. Los partidos podrán gustarnos o no gustarnos, pero sí existen como tales. Son entes abstractos que se componen de los ciudadanos o de las personas que ustedes quieran. ¿Podrías ponerme un ejemplo de un partido político que tenga esas características? Cualquier partido político. Ahora bien, nomás uno. A ver. Yo te puedo poner varios de lo que no son. ¿El Partido Verde te parece que es un partido político? A ver, sí. ¿Movimiento Ciudadano te parece que es un partido político? No. ¿Te parece que es un partido político? Si nosotros vemos las características de los partidos como se han estado dando, sí, se reconocen como partidos políticos. Ahora bien, ahí viene la otra. Los partidos políticos no son elementos estáticos, son elementos que se han ido modificando con el tiempo y esto ha dado paso a los diferentes modelos de partidos políticos, nos guste o no nos guste. 1, 2, los partidos políticos no son entes homogéneos, ¿sí? Existen grupos y los grupos disputan el poder. Sí, en este sentido, por ejemplo, autores como Panebianco, autores como el propio Duverger y demás, hablaban de esto que ustedes están planteando esto en este momento, ¿no? El poder que tienen los líderes, la ley de hierro de la oligarquía, ¿sí? En pocas palabras. Y cierto, esto plantea todo un problema. Siempre hemos dicho que los más antidemocráticos son los propios partidos hacia el interior de ellos mismos, ¿no? En la contienda pelean por la democracia, pero hacia el interior se vuelven antidemocráticos. Yo creo que tenemos que entender esta situación. Ojo, no justificarla, ¿sí? Y la otra, me parece también que en este sentido, algunos partidos han conservado más sus características que otros, ¿sí?
Y esa es una de las cuestiones que están ahorita. Si yo veo al PRI, por ejemplo, veo, ya lo mencionaban incluso con cifras, 10 de los 13 senadores rechazan la iniciativa, es decir, no estamos viendo una organización en donde todos van de acuerdo como en el PAN, también de repente vemos esas diferencias. La cuestión es cómo tenemos que entonces analizar. Coincido y en este sentido me puedo remitir hasta la historia, ¿no? ¿Por qué se logra la independencia? ¿Qué era lo que se buscaba? En primer lugar, se buscaba la igualdad. En segundo lugar, porque eran criollos, eran españoles, eran las castas, ¿no? Y lo que se buscaba era que todos fuéramos mexicanos, ¿sí? Y mexicanos que tuvieran un gobierno, un autogobierno. Me parece que esos ideales sí se han perdido y cierto, impera un pragmatismo que va muy de la mano con una sociedad que se ha ido despolitizando o más bien despartidizando. ¿Por qué? Porque lo que decía el doctor Arrezo es cierto en cuanto a que los jóvenes participan. La cuestión es cómo participan y cuáles son las causas que nos están moviendo. Ya, yo quiero comentar una cosa sobre esto y precisamente lo de los partidos que comentaste hace un momento. Hace rato que dije que los partidos no existían, no es que no existiera el PRI, pues está conformado, hay un acta que lo reclama, y su gente, y sus grupos, todo lo que tú quieras. Lo que yo quiero decir es que el PRI no piensa. O sea, piensan las personas que están en él. Es decir, ninguna Claro, organización existe. Una corporación no existe. O sea, el problema de las corporaciones es exactamente el mismo de los partidos. Que hay personas concretas que en un momento determinado toman decisiones y generan lo que estamos viviendo. Entonces, el punto al que me refería era principalmente ese. En el proceso de toma de decisiones, son personas concretas las que toman la decisión. Y a veces uno dirige a todos. Por eso dejan de ser democráticos y tienen todo este problema. claro. Jesús Manuel. Segunda cosa, y lo comentaban hace rato sobre lo que era el marco jurídico y el Estado de Derecho. Recuerden, todos lo vimos desde la prepa. En la prepa, en Introducción al Derecho, nos enseñaron que las fuentes del derecho son costumbre, uso y jurisprudencia. Lo sabe cualquier abogado y lo sabemos cualquiera que haya estudiado el área 4, área 3, y si no que estuviera la prepa lo recuerda. Costumbre, uso y jurisprudencia. Si tú legislas en base a costumbre, uso y jurisprudencia, te puedes equivocar, pero vas avanzando y generas el derecho positivo. Pero si tú legislas en función a moche, arreglo y cochupo, entonces ya no generas un estado de derecho, generas un estado de desecho. ¿Por qué? Porque ya no corresponde con la costumbre y jurisprudencia. ¿Cómo es posible en un pueblo tradicionalmente de una religión X, la que seas, el hinduismo, lo que tú quieras, de repente le puedas decir, ah, sí, si tus ministros no están casados, no entran en este punto? O sea, eso no tiene que ver ni la costumbre, ni el uso, ni la jurisprudencia. Están alterando históricamente procesos que no tenían relación y se va alterando y se va conformando lo que tenemos ahorita. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Que quien va a cambiar eso son los legisladores. Y los legisladores en el sistema democrático contemporáneo en el mundo, se han vuelto representantes profesionales. Y un representante profesional acaba por no representar más que a sus mismos intereses personales. Este es el gran problema. O sea, necesitamos un esquema en el que los diferentes grupos de la comunidad se sientan representados en el legislativo y que los que dirigen el gobierno, los del ejecutivo, esos sí sean políticos profesionales, administrativos, conocedores por mérito que conduzcan el país. Como Eso estos que tengo ahí en la foto. Es que me encanta que ustedes son estudiosos de la teoría y yo soy desgraciadamente un aprendiz de la práctica. El PRI se acerca a Movimiento Ciudadano en busca de Alianza para Puebla. Y ahí tienes al expresidente del PRI, hijo de un exgobernador priista, quizá de los más identificados ideológicamente con el tricolor, acercado ahora a este joven Néstor, amigo de Alito, de los que trajo a Alito al Centro Mexicano Libanés a una comida, a un acercamiento. Esa es la realidad. Esa. ¿Cómo ves, Beto? Pues igual de complicado, digo, la clase política mexicana con este tipo de ejemplos, la verdad es que poco tenemos que hacer ante la sociedad, porque para la sociedad todos somos iguales y es realmente complicado presentarte
defendiendo a personajes de esta naturaleza, ¿no? O personajes como Laira Sansores en Campeche. Es un modelo de mujer, la Fíjate, política, como ¿qué la hija diferencia? el de Guerrero, son modelos a seguir, o sea, realmente, si les pasara algo, se juntaría tanta gente como ahora con la muerte de Lorena Isabel. Fíjate, yo, nada más, termino, José Manuel. Fíjate qué diferencia. Desayuné el miércoles pasado con Manuel Cloutier. El Y hijo, le- sí, porque el el otro ya se hijo. murió, sí, claro, qué Sí, baboso. Manuel Cloutier Carrillo. Y y platicando sobre el asunto, decía, es que, a ver, necesitamos encontrar cómo, qué queremos para México, no qué queremos para los partidos políticos. Yes. Y hace un gran sentido. Y entonces, en este tipo de pláticas, por ejemplo, me encuentro con la posición que presenta el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, Oye, sobre el tremendo, tema su de, discurso, tremendo. pero muy firme, y él no es del PAN, él no milita en el PAN, No, es parte es de la sociedad invitado. que se incorpora al PAN y dice, pues si hay que ir solos, hay que ir solos. Y entonces y ayer se cumplieron 22 años de la muerte de Carlos Castillo Peraza, y recuerdas el apostemos por nosotros mismos. Y entonces te pones a pensar que ese tipo de políticos sí es lo que le hace falta a México. Yo lo he dicho siempre. Carlos Castillo Peraza le hizo falta a la transición, a la alternancia, le hizo falta al PAN y le hizo falta a México. Pero pues se murió. Y bueno, pues ahora tenemos gente como Mauricio Curi, como Manuel Cloutier, como un propio Santiago Krill que tienen una forma diferente de ver la vida. Muchos critican a Santiago porque sus posiciones no son de rompimiento. Y dicen, a ver, pues vamos a buscar cómo sí. Yo soy un aliancista por naturaleza, de verdad, lo digo con toda honestidad, y creo que debemos ir todos juntos. Pero creo que le ponen no piedras en el camino, le ponen vallas, muros. Porque lo que quieren es que no haya alianza. Porque O estás conmigo o estás conmigo. Exacto. Y sí, yo soy de los que piensa que debe ser precisamente el programa del gobierno de coalición. Lo que eso es lo que tiene el programa de gobierno, Beto. Eso es lo que tiene que ser. El programa de gobierno es lo que tiene que unir a las gentes y a los partidos. Claro. ¿Y quién debe de construirlo? Pues la gente que tiene experiencia, ¿estás de acuerdo? El señor gobernador de Querétaro quiere darles un mensaje. Y está buenísimo su discurso. Mi padre me enseñó que lo más valioso que tenemos es la palabra. Cumplirla nos define, demuestra nuestros valores, nuestro honor, nuestra estatura. Yo provengo de la sociedad civil. No soy militante de ningún partido, aunque el PAN tuvo la generosidad de abrirme las puertas para entrarle al servicio público. Por mis orígenes, creo en el acuerdo, en la unidad y en la propuesta para que la gente pueda vivir mejor. Creo en un país con oposición y con contrapesos. Fui uno de los primeritos impulsores de la alianza partidista que nos permitió competir en las pasadas elecciones. Con esa misma convicción, afirmo que las alianzas no deben ser electorales. Deben ser para tener un mejor país, para compartir una agenda común y para Hola. unir a nuestras y nuestros militantes bajo una idea de futuro. Esa alianza se estableció con instituciones, el PAN, el PRD y el PRI, y no con una persona. La dirigencia del PRI rompió los compromisos que nos unían, faltó a su palabra. Bajo estas circunstancias, es mi deber político y mi deber moral señalar que no es posible ni deseable continuar con esa alianza bajo los términos establecidos. El PAN debe buscar una asociación que se nutra de dignidad, decoro, valor y amor por México, que persiga una agenda social y no una agenda personal, que defienda la justicia y nunca la impunidad. La alianza que México merece y a la que aspiramos la inmensa mayoría de las y los panistas es con lo mejor de la sociedad mexicana. Ciudadanas y ciudadanos comprometidos,
preparados y honestos. Es con una mayoría de priistas que, como nosotros, se sienten orgullosos de ser oposición y creen en la dignidad y en la independencia. En perredistas que persiguen un país más justo y más equitativo. No es momento de medias tintas. Más vale una colorida que 1000 descoloridas. No debemos permitir que nos secuestren la incongruencia, el arribismo y lo impresentable de la política. Tengamos el valor de ir solo con lo mejor, los que honran la palabra, los que luchan por sus convicciones, por la honestidad y los que piensan que hay que cambiar para estar mejor. Quienes compartan esta convicción, bienvenidos sean. En el PAN, lo sé por mi propia experiencia, van a encontrar las puertas abiertas. Hay muchos que así piensan. Pero si tuviéramos que ir solos, que así sea. El proceder de nadie debe condicionar, mucho menos anular, el compromiso, la visión y el anhelo de millones de valientes y aguerridos que quieren que México cambie. Y como siempre, respaldaré cualquiera que sea la decisión de mi partido. Pero la dura realidad nacional nos demanda el civismo y el coraje para decir nuestra verdad y, por supuesto, decirla bien. Ahí lo tienen. Yo no, sí. Pues ahí, ¿qué? ¿No le ves patas para el 24? No tienes micrófono. Bueno, yo creo que sí, es una de las propuestas serias que se han estado manejando junto con Mauricio Vila. El problema es que no ha dicho quiero, ¿no? Y yo creo que en este momento ya hay que decir quiero, pero voy a esperar los tiempos para que no pase lo que pasa aquí o en otras partes, ¿no? Que ellos sí pueden hacer lo que sea, las corcholatas de Morena, y entonces critican a la oposición cuando alguien se pronuncia, ¿no? Pero me parece que es una propuesta seria, ¿no? La verdad es que si fuera, por ejemplo, Manuel Cloutier, yo soy de los que piensa que sí levantaría un gran movimiento, una gran simpatía hacia su persona, porque Manuel Cloutier es un hombre muy congruente, como su padre, ¿no? Pero también es cierto que pues, el partido ha lastimado a la familia Cloutier, a Manuel Cloutier, y ese tipo de cosas, pues también hay que tenerlas presentes porque, como decía el clásico, pues, sí, Porque hay grupos al interior del PAN, como los hay al interior del PRI, así como es. los hay al interior de todos los movimientos políticos, porque atienden a la orden no del presidente del partido, sino del jefe del grupo. Exacto. Y entonces yo soy de los que piensan que no se vale la ofensa pública y la disculpa privada, ¿no? Claro. Yo creo que en un momento determinado el PAN tuvo que ofrecer una disculpa pues, por todo lo que había hecho mal en su momento. Porque pero también por las cosas que he hecho bien, Beto, y las gentes que todavía están. Mira, el otro día estaba acordándome, ¿te acuerdas de Luis Luege? Sí, claro, claro. por supuesto. O sea, Luis Luege fue la persona que propuso que tuviéramos credencial con fotografía. Fue la que propuso las urnas transparentes cuando el PAN por primera vez ganó en Baja California Norte. O sea, una serie de cosas y transferencias. ¿Y dónde está? El PAN lo lastimó, por supuesto que lo lastimó, pero no es el PAN. El PAN no existe, son personas concretas en el PAN que lo tomaron y lo hicieron pedazos y lo siguen manejando. El tema de los grupos. Por supuesto. Entonces, y regreso al punto que decías ahorita, Beto, y hay una muy buena noticia. No es que nos hayan faltado los personajes están presentes. Los mexicanos hacemos memoria de nuestros antepasados, no los recordamos. Hacer memoria es regresar y hacer presente una presencia que hace momentos, en otro tiempo se presentó. Y ahorita que ves el discurso de Curi, estás viendo cómo se hace presente en su discurso y en su persona, estas personas también. Entonces, por supuesto que están presentes y hacen falta porque no las hemos seguido presentando constantemente, porque no se ha podido, porque no tenemos espacios, porque no se han dejado, pues es cierto, pero se están planteando y hay gente que lo está haciendo. Fíjate, va por ahí. Fíjate, doctor, ayer puse un tuit precisamente recordando a Carlos Castillo Peraza y dije, si no queremos que se olviden de los nuestros, nosotros estamos obligados a recordarlos para que se les recuerde. Porque luego se olvidan. El punto que te quiero decir es que
Esto me lo despertó mucho, curiosamente, no está el padre ahorita, pero me lo despertó mucho cuando yo decía, bueno, por qué en la consagración se habla de la memoria? ¿Qué es la memoria? Y empezando a investigar me di cuenta que recordar, pues sí es de repente cuando evocas algo del pasado y se acabó. Pero la memoria es la conciencia de que estás haciendo presente algo que viviste. Por eso se habla de la conmemoración. Exactamente. Entonces, el Eso hacer lo aprendimos memoria, en el kinder, ¿no, José Manuel? pero fíjate, pero no es nada más pararnos derechitos, Exacto. ya salimos, sino que es darme cuenta, que eso que decía Claudia hace un momento cuando hablaba de la independencia, se levantaron, que yo no sé si eran criollos, eran indios, eran de todos, pero que esa emoción y esa realidad que hizo que hace 200 años se diera ese movimiento social, está presente en nosotros. Y tenemos una responsabilidad con eso, ese es el punto. Entonces, por ahí va. Por eso Es estamos, que creo que tratamos de mantenerlo como podemos, ¿no? Donde nos alcance, ¿no? hay que reconocer que los humanos tenemos cosas buenas y cosas malas. Y por consiguiente, a veces hacemos cosas muy buenas y, Sí, y a veces hacemos cosas muy estaba malas, yo leyendo hoy. pero nos faltan dos cosas. Sí, Una es cuando hacemos una cosa mala, reconocerla, decirla y ofrecer las disculpas que deben de ser. eso. Y eso es lo que nos falta. Yo recuerdo por ahí un libro, ustedes que son estudiosos, de Carlos Llano, cuando habla del liderazgo y que una de las características principales del líder es la humildad. Y la humildad es saber reconocer los errores qué fuerte. y hacerlos públicos. Pero eso es importantísimo en un líder. ¿Cuál es lo que más le critica un poco la gente al presidente actual? Que no reconoce que se equivoca. Llamó mucho la atención el que haya reconocido, y ahora para sacarlo de la fuerza militar tuvo que reconocer que se había equivocado en sus discursos anteriores. No, señor, reconoce cuando haces las cosas mal o las cosas, como lo está diciendo, antiguamente lo veía yo así, ahora lo veo de otra forma, pero explícalo. Y eso es un poco lo que nos hace falta como sociedad y como personas. No reconocemos. Y por consiguiente, el de enfrente no nos reconoce y nosotros no les reconocemos. Los grupos de amistad, que es como empieza la sociedad, es precisamente reconociendo esos los efectos y las virtudes de la gente, y así van trabajando en esa forma. Y es lo que creo que nos falta mucho. Está bien. Voy a ponerles, antes de que se conecte Pepe Merino, este rasgo de humildad del rey Carlos III, dado que ustedes son monárquicos. A Chihuahua. A ver si coinciden conmigo o yo no estoy viendo bien. Es la ceremonia de hoy en la mañana. All of us as a family, as to this kingdom and the wider family of nations of which it is a part. My mother gave an Un example poquito más of adelante. lifelong Le voy a adelantar un poquitín. in this purpose. The Church of Scotland. I understand that the law requires that I should, at my accession to the crown, take and subscribe the oath relating to the security of the Church of Scotland. I am ready to do so at this first opportunity. El tema de la religión, lo importante que es, ¿eh? Charles III, by the grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and of my other realms and territories, King, defender of the faith, do faithfully promise and swear that I shall inviolably maintain and preserve the settlement of the true Protestant religion as established by the laws made in Scotland in prosecution of the claim of rights, and particularly by an act intituled an act for securing the Protestant religion and Presbyterian church government, and by the acts passed in the Parliament of both kingdoms for union of the two kingdoms,
together with the government, worship, discipline, rights, and privileges of the Church of Scotland. So help me God. I now invite your majesty to subscribe both copies of the Esta parte es la que le da confirming oath el has been sello taken. al protocolo de ser rey. Fíjense en este detalle. Aquí en este ángulo, en el documento de abajo. Saca su pluma, se acomoda, está incómodo en las cosas que están ahí, mete su pluma en el tintero. Van a decir que soy muy fijado, pero pues es lo único que tengo que hacer. Y estampa la firma. Y luego vean. ¿Por dónde firmo? Y vean ese gesto, vean. Llévatelo. Guarda su plumita, no sé que se la vayan a robar, pues sobre todo la gente que está ahí, ¿no? Que no son de confianza. I now invite the witnesses Y va to His Guillermo, Majesty's oath to sign both copies of the instrument. y préstame tu pluma. Es simpático, de veras, es simpático. Yo conocerán la Vic. Me dio curiosidad la actitud del rey, eso de... ¿Qué onda con eso? Así será en corto, ¿no? No podremos en Inglaterra tener una mesa más grandecita. O los documentos en tamaño carta, ¿no? Ahora, la bronca es que la iglesia depende, la parte anterior, el final y el juramento, pues es Oigan, que la iglesia depende de él. Esta parte de decir, pongo al servicio de los países del Reino Unido, del Commonwealth, la corona, o sea, yo dejo de ser yo. Yo no sabía, pero desde hoy Carlos ya no tiene pasaporte. Eso no lo sabía. Le quitan el pasaporte. Ya no es él. ¿Tú sabías No lo necesita. ¿tú sabías que Carlos I de España, Carlos V de Alemania, tuvo que firmar ante las Cortes de Castilla exactamente eso que acaba de firmar? De que reconocía los fueros y privilegios de los señores y de los grupos que conformaban el reino en Castilla. A ver, Inglaterra históricamente es el territorio, el país, la nación, donde la democracia representativa surge, ¿no? Es Inglaterra. ¿O no es así? No, las propuestas vienen en Francia. La Asamblea Nacional, precisamente el 18 de Brumario, va a ser el momento en el que se rompe la Asamblea, además por la elección popular. En Inglaterra se va a dar más o menos en la misma etapa y en las mismas ideas. Es la democracia, ahí es donde surge la democracia. Los partidos políticos toman un auge tremendo, los clubes de votación, todo este rollo, pero sigue teniendo una monarquía parlamentaria. Sí. Ellos no han cambiado durante cuántos cientos de años. Pero le costó la cabeza a un rey. Estamos teniendo un sistema que no acaba de darnos felicidad a todos. ¿No será el momento de ir pensando más que en la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa y todo esto del Parlamento abierto y demás, verdaderamente pensar en un nuevo modelo de sistema político parlamentario? Yo creo que sí. Parlamentario, se había ya propuesto. Porque esto que estás planteando no es un problema de Inglaterra. La monarquía la tiene Japón, Holanda, Inglaterra, Suecia, pero todos España. Funcionan así. O sea, en todos hay esto. Entonces dices, y funciona de alguna manera que sí, porque se respeta al legislativo. Lo que comentábamos hace un momento es cómo está el legislativo constituido en México. Costumbre, uso y jurisprudencia, arreglo, cochupe o moche, ese es el problema. Yo creo que ahí es donde hay que manejar. Arreglo, cochupo o moche. Eso está bueno, está bueno. Bueno, Voy a la instalación del Consejo Nacional del Frente Cívico Nacional
voy a Ciudad de México, así que Buen viaje, ahí les platico después. Oye, buen viaje. ¿dónde, Oye, dónde es eso? ¿Lo hacen en México? ¿Por qué en México? Porque allá es Frente Es- Cívico Nacional. Aquí sale. Es a nivel nacional. Pensé que era sí. local. No. Acá es el capítulo Puebla, pero yo soy consejero nacional, voy para allá. ¿Y eso qué? ¿De qué nos sirve o en cómo nos ayuda para Es hacer? que hay niveles, hay niveles. Apoyará en un futuro lo que Esperamos que presenten un buen programa de gobierno. Eso es lo que nos estamos. Es lo que hay que pedirles a todos los que están levantando el dedo ahorita. Así es. Bueno, nos vemos, Beto. Yo también me voy a tener que Beto. retirar. Un Yo me voy a abrazo, tener que Beto, suerte. retirar también. Doctor, se te olvidó uno, que es bote. Sí, ¿no? ¿Eh? Como mote. Moche con Bote, chupa. bote, Ah, bote. bote. Esto, te portas así, o te vas a la cárcel. Te vas ¿Sí es al el que te faltó? Sí, te vas al bote. Me No, retiro. Nos Vale, vemos. zanahoria. Un abrazo, bebé. Dios. Dios. Estamos viendo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra cosa tienen por ahí? El padre Merino se conecta dentro de un par de minutos. Pues yo creo que ahí más bien los escenarios, ¿no? Que quedarían sobre esto. Si persisten en la idea de presentarlo, pues como bien lo señalaban, me parece que la alianza pues se rompe, se fractura y ahí habría que ver si el PAN decide ir por el PRD o decide ir solo. Y la otra, ¿no? Es que bueno, pues mantengan la alianza a pesar de Alejandro Moreno, ¿no? Y de todas las cosas que se están dando, lo cual pues resulta más complicado, más improbable. ¿Cuánto daño le ha hecho Alejandro Moreno a la política mexicana? Sí, pero me parece en ese sentido, no sé si estén de acuerdo, que tiene que ver con pues esos intereses, con lo que señalaba el doctor Arbezú, ¿no? Esos intereses personales que se ponen por encima de pues el bien de la nación. Bueno fuera, ¿sí? Que estuviese representado el pueblo, ¿no? En el Congreso. Y me parece que en ese sentido lo que vemos pues va más en la línea de lo que ya señalaban Duverger y algunos estudiosos, ¿no? Cómo hay un círculo de poder, una élite de poder que juega sus intereses dejando de lado aquello por lo que fueron electos o para lo que fueron electos. Sí. Doctor Arbezú. No, totalmente de acuerdo con Claudia, que ese es el gran problema. El mismo Donald nunca lo pudo resolver. Empezaba a hablar de la democracia delegativa, ¿no? Porque decía el problema de la democracia es que no puede ser representativa. Porque cuando tú votas, delegas en otro para que haga con tu voto lo que quiera. Y lo dice muy bien. Entonces, yo creo que el punto está ahí. Yo sueño con una reforma en la cual de alguna manera el legislativo regrese a ser representante de la comunidad a la cual se debe. Es decir, para mí sería mucho más fácil, por ejemplo, seleccionar a alguien dentro de cada circunscripción territorial, por ejemplo, dentro de cada distrito electoral, que, por ejemplo, hacerlo a través de los partidos, y a lo mejor sería hasta más económico. Y sí, o sea, los diputados por insaculación o los funcionarios por insaculación, yo fui funcionario por insaculación del INE, fui presidente de casilla, han sido los mejores hasta este momento, yo creo que puede funcionar. Y por otro lado, que los partidos se dediquen a formar buenos gobernantes. Es decir, con una idea clara, con una propuesta clara. Cuando había cuadros en Sí. escuelas de cuadros en los partidos políticos, salían mejores candidatos, pero desde que vino el dedazo y la alianza por el interés económico, se acabó el tema. Reverendo Padre José Merino, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En aras de proteger a la religión, en aras de proteger las buenas costumbres, la ética, el civismo y todo lo que signifique el bien común, lo ruego de la manera más atenta, quite usted esa bandera del Barcelona. Pero no sabemos si es de Maradona o del Barcelona. No, Maradona para nada. También Barcelona para todo. También fue del Barcelona, Maradona, ¿eh? ¿Cómo vamos a creer en un sacerdote que pone atrás una bandera de Barcelona? Por favor, hombre. Yo no tengo ningún problema, ¿eh? No es bandera, es la bufanda del Barcelona. Peor todavía, imagínese, es para ahorcarse eso.
Es para calentar la garganta y poder hablar con soltura. Eso. Bueno, adelante, padre, en lo que abro la puerta que están tocando y no hay velador. Bueno, pues fíjense que en este mes de la patria, o sea, además de que toda la vida estamos tratando y platicando asuntos que se refieren al bien de toda la comunidad. O sea, yo creo que a mi modo de ver es casi cerrarnos el no hablar del bien de todos. O sea, el egoísmo contemporáneo como que nos está llevando a no pensar más que en mí, en mis intereses, mis ganancias. Lo más grande es mi grupo. ¿Por qué? Porque me apoya, porque me sirve. Y aquí es donde estamos encontrando una tristeza muy grande. El egoísmo lleva a la tristeza. El egoísmo lleva a la soledad. El egoísmo lleva a la desesperación, pérdida de esperanza. ¿En qué espero? ¿En quién espero? Si solamente pienso en mí, conmigo y para mí. Por eso vemos a tanta gente que anda demasiado triste, a tanta gente que está desolada, a tanta gente que con ese espíritu religioso profundo de la humanidad, al negar sus motivos religiosos, crea nuevas religiones. La religión del poder, y entonces idolatran a los que tengan el poder. La idolatría del placer, y se vuelve un vivir para, matar para. ¿Qué cosa tan más triste? El otro no importa. Yo necesito dinero para la droga, porque el placer es lo que me llena. Qué tristeza. Cuando vemos las causales, no solamente son de aspecto legal y que muy abierto, etcétera. No, eso puede llevar a grandes errores. Tenemos que ver hacia dónde vamos. En otras palabras, ¿cuál es nuestro proyecto de país? Nuestro ya no es egoísmo, ya no soy yo solamente. Somos una común unidad, que vivimos un mismo territorio, que tenemos una misma ilusión. Todos tenemos la ilusión de ser felices. Y Dios que nos da y nos ofrece, nos da la felicidad histórica y nos ofrece la felicidad eterna, es el que está dando todas estas pinceladas, que es el bien de todos, el bien común. Pues bien, ahora, el trabajo es la clave de la cuestión social y por lo tanto debemos poner mucho énfasis en el trabajo. Pero ¿cómo vamos a llevar toda nuestra cuestión social? Aquí es donde tendremos que poner algunos principios y esto es el gran tema de la libertad. No es lo mismo tener libertad que ser libres. Ahora nosotros tenemos muchas libertades, pero no estamos siendo libres. Estamos siendo esclavos de muchas cosas. Y la esclavitud en libertad es una esclavitud mucho más grande. Y aquí es donde tenemos que repensar qué entendemos por libertad. En cada uno de los ambientes sociales se va pensando en forma diferente en relación a la libertad. Pero vamos a irnos fijando qué entendemos nosotros por libertad. Porque, por ejemplo, los pájaros, decimos que son libres porque vuelan donde quieran. No hay libertad. Por una razón muy sencilla. Porque un pájaro nunca escoge, no raciocina, no piensa. Entonces no puede ser libre. Se deja llevar por su instinto. Esa es su naturaleza.
No digo que sea esclavo, porque tampoco es esclavo, sino que un pajarito simplemente lleva su naturaleza, su instinto, y el instinto le dice, ahora sale y vuela. Y por eso, qué tristeza, muchas veces los tienen en jaulas. Y ahí están los pajaritos. A veces su instinto los va haciendo que traten de salir y a veces hasta mueren en la jaula. Pero también podemos ver y el ser humano que está enjaulado en tantas circunstancias, pero con una diferencia fundamental. El ser humano es capaz de pensar y por lo tanto de analizar. Y la libertad requiere variedad de opciones. Vas a escoger entre esto, esto y esto. Y vas a ver las cualidades y las deficiencias, los retos y los gustos de cada una de las opciones. Cuáles son los riesgos y cuáles son las ganancias posibles de cada una de las opciones. Y entonces tendremos que tener una capacidad de análisis muy fuerte. Entonces, conocer, analizar y así tener el carácter de decisión. No es, ay, pues lo que usted quiera. No, ay, es que hágase, Señor, tu voluntad, echándole la culpa a Dios. No, nos ha dado capacidad de pensamiento, capacidad de análisis, capacidad de decisión y por lo tanto capacidad y realidad de responsabilidad. Es capacidad de responsabilidad porque es la habilidad de respuesta, responsabilidad. Ahora, que nosotros ejerzamos la habilidad de respuesta con pensamiento verdaderamente libre, es decir, en la verdad. Y aquí viene otro gran problema en nuestro país y en el mundo. La mentira como una institución. ¿Qué problema tan grave? O sea, donde la mentira se dice a derecha e izquierda, donde la mentira se hace el pan nuestro de cada día, donde nos estamos acostumbrando, qué esclavitud tan grande, a que se nos digan mentiras, y mentira tras mentira, que el mentiroso acaba con creer que sus mentiras son verdades, y empieza a dogmatizar sobre la mentira. Y la mentira es la madre de todos los subdesarrollos. Y por eso vemos en nuestros países subdesarrollados cómo se tolera la mentira. Y no es lo mismo con riqueza financiera y económica al desarrollo. Hay gente que tiene mucho dinero e intelectualmente y de corazón y de volitivo, o sea, de su querer, de su libertad, está subdesarrollado. Ahora, aquí tenemos que ver nuestro país, que no sea ya esclavo de la mentira, que no aceptemos más que la verdad, y la verdad nos hará libres, lo dice la Sagrada Escritura, que nosotros llevemos la verdad en nuestros pensamientos, la verdad en nuestro análisis, la verdad en nuestra decisión y la verdad en todo lo que pensamos, decimos o hacemos. Eso es un pueblo libre en la verdad. No nada más tiene la libertad, sino ejerce, es libre. Es libre porque tiene la capacidad de pensar en la verdad y por lo tanto los análisis que haga serán análisis justos y verdaderos, porque están fundamentados en la verdad y están buscando lo que ajusta a la naturaleza humana y a nuestro proyecto. Pero aquí viene otro problema, que entonces viene la mentira. Además de la mentira
que nos vamos creando al decir y al aceptar que se nos digan mentiras. Tenemos, cuando presentamos algo pensando que es verdadero, pero no lo es. Entonces no estamos diciendo mentiras, estamos en el error. Es muy diferente. La mentira lleva un dolo, el error lleva una deficiencia. Pero cuando nosotros somos causantes de la deficiencia, entonces llevamos la culpabilidad del error. ¿Y por qué somos causantes de la deficiencia? Porque no tenemos criterios de análisis sobre la verdad, porque no tenemos búsqueda de algo mejor, de desarrollo, y se nos hace creer que el buscar desarrollo y progreso es soberbia, prepotencia y no sé qué tantos títulos le ponen. Por favor, eso es humanismo. El ser humano tiende por su libertad y por su concepto de libertad a cada vez estar mejor. ¿Por qué? ¿Por qué va a estar mejor? Porque cada vez es mejor. Queremos estar mejor, seamos mejores. Queremos tener mejor trabajo, seamos mejores trabajadores. Queremos tener mejor sociedad, seamos mejores ciudadanos. Queremos tener mejor en esto, seamos mejores. Y entonces viene toda el quitar la deficiencia de la mentira, del error, pero viene otra deficiencia que está generalizada en nuestro país y es la ignorancia. El quitar la capacidad de pensamiento porque no sabes nada. No sabes esto, no sabes esto, no sabes esto. Y si no sabes, no tienes ilusiones. Y si no tienes ilusiones, y las ilusiones que tienes son muy simples, que no llenan una humanidad que verdaderamente busque la superación. Y entonces aquí vemos por qué, o sea, ¿cuándo se estudia más? Y algunos cuando estudian solamente, cuando hay exámenes, quitamos los exámenes, ya nunca se va a estudiar. ¿Por qué? Porque además el pase es automático. Y si el pase es automático, crezco automáticamente con la ignorancia y voy a llegar a tener un título sin saber nada. Ese es el médico que quieres que te atienda, que te haga la cirugía. Ese es el ingeniero que quiere que haga los cálculos para que se caiga la línea 12 y para que se caigan trenes y para que se caigan autobuses y todo. O sea, tenemos que tener una visión responsable y la responsabilidad muchas veces necesita cauces, que son las leyes, pero leyes verdaderamente que busquen superación, progreso. Esto es crear libertad. La verdadera libertad cuesta y cuesta a veces muy caro, pero hay que saber ser libres, no nada más volar como pajaritos por el instinto, no nada más entregar algo porque si no me golpean. Eso no entrego libremente, me están robando y basta. Y el robo nunca es sobre libertad. Ahora, que nosotros sepamos entender que entonces la ignorancia es la madre de todas las desesperaciones. ¿Qué esperanza tenemos? Si no sabemos esto, no sabemos nada, no sabemos hacer nada, no sabemos construir nada. ¿Qué productividad vamos a tener? ¿Qué desarrollo vamos a tener? ¿Qué creación de tecnología vamos a tener? Mientras todo el mundo crece, nuestro pobre país va a seguir siendo bananero, es decir, que vende materias primas a precios regalados
para comprar productos terminados a precios en los aires. ¡Qué tristeza! Ese es el subdesarrollo que vamos a gritar ¡Viva México! Por favor, que nosotros vayamos siendo conscientes. La ignorancia como madre de todas las desesperanzas. El error como camino para muchos sufrimientos. La mentira, y el demonio es el padre de la mentira. La mentira que es exactamente lo contrario a la razón, al humanismo, al desarrollo, al progreso y a la paz. Porque la verdad nos hace libres. Y entonces lo demás son esclavitudes. Y que nosotros terminemos con la esclavitud contemporánea, que significa la falta de libertad desde sus inicios, desde la capacidad de elección. Después tendremos que ver otros aspectos en relación a la libertad en cuanto a su capacidad de acción. Aquí estamos viendo de elección. ¿Qué capacidad tengo de ver las diversas opciones con veracidad? ¿Qué capacidad tengo para distinguir cuál es la mejor con justicia, qué ajusta más? ¿Y qué capacidad tengo para decidir lo que verdaderamente voy a construir con responsabilidad? Veracidad, justicia y responsabilidad. Y así podemos decir, no perfectos, pero sí luchando porque nuestro país sea libre, sea soberano y verdaderamente sea próspero, feliz. Que Dios nos bendiga. Gracias, padre Merino. La semana pasada no pudimos tenerlo porque el programa se prolongó. Fueron 2 horas con 20 y tantos minutos. Estuvo largo el programa por lo del informe. Pero bueno, en esta ocasión ya le ponemos palomita al padre Pepe Merino y además estas reflexiones sobre el 8º mandamiento. No mentirás. No mentirás. Exacto. Ley natural. Leí un artículo que dice que los seres humanos dicen al menos 6 mentiras en el día. No sé si alguno ya habrá dicho ahorita las suyas. Me hace muy poquitas, a mí me salen muchas más. A veces se potencializan. Muy bien, pues se nos fue el tiempo. Agradezco la participación de la doctora Claudia Ramón Pérez. Siempre es estimulante tener una voz femenina llena de inteligencia y entonces muchas gracias, Claudia. Cuantas veces puedas estar con nosotros, eres bienvenida. El doctor Luis Ignacio Arbezú también, siempre con su prudencia por delante. Ya se fueron José Manuel Rodoleda, que la próxima semana creo que no va a estar porque ya viene de regreso volando. Y Humberto Aguilar Coronado, Pepe Ojeda, pues no sé qué le pasó, pero bueno, aquí seguimos. Padre Merino, muchas gracias, que Dios lo bendiga. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga y felices fiestas. Felices fiestas. Gracias, padre. Gracias, Muchas padre. gracias a ustedes, un gusto poder coincidir. Sí, un placer, gracias Claudia, gracias padre, nos vemos Jesús, gracias. Buenos días. Gracias doctor, hasta luego.